Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio de Entrevista. En un instante tenemos el placer de conversar con una de las personas, uno de los pensadores más importantes que tiene la República Argentina. A los que nos gusta leerlo, es alguien de la referencia permanente sobre cuando uno dice inteligencia en nuestro país, es Juan José Sebrelli, que está presentando su nuevo libro. Yo siempre digo, me repito, pero porque estoy convencido de esto, que después de haber leído Dios en el laberinto, que escribió uno de los libros anteriores, Sebrelli, hay que decir que es de materia de consulta permanente. Así que en un ratito estoy conversando con Juan José Sebrelli. La verdad es que estamos ahora sí formalmente en el primer día de las últimas 2 semanas de campaña para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Formalmente quedan 9 días y un cachito para que comience la veda y ya definitivamente sabemos que las primarias no son primarias. Ayer el ministro de Interior, con Jorge Fontevecchia, dijo hay una diferencia entre el kirchnerismo y nosotros, lo cual demuestra que no hay primarias. Es una primera vuelta en términos forzados como es la Argentina. La ley pretendía que todos nos introdujéramos dentro de la democracia interna de los partidos para evitar el dedo decisor y acá se eligió, en todos los casos, Cristina eligió a Alberto, a Kicillof y a Magario, el presidente de la Nación eligió a Pichetto, Vidal, o sea, no hay discusión interna en los partidos. Lo que es interesante es que la discusión, salvo algunos casos, como hoy, y lo escuchabas hace un rato en el programa de Majul y en el programa de Feynman, sobre lo que dijo Alberto Fernández, de no pagar los intereses de las LELIC para aumentar a los jubilados, que desató una serie de críticas muy fuertes de los economistas, no hay discusión de temas. Este fin de semana es el ejemplo de lo que yo creo que es una campaña de adjetivos y no de sustantivos. No se habla de lo sustancial, se adjetiva. Y hubo 2 episodios, cuanto menos. Uno, el de Aníbal Fernández, disparate monumental de comparar o de preferir a un homicida múltiple como Barreda por María Eugenia Vidal. Paréntesis. Las mujeres que han hecho un ejemplo el año pasado de movimiento transversal de defensa de los derechos de género, ¿no tienen nada para decir de lo que ha dicho Aníbal Fernández? Dora Barrancos, una referente también a la hora de la discusión de la teoría de género, candidata a senadora en la capital, ¿no tiene nada para decir? De que Aníbal Fernández diga que entre María Eugenia Vidal y un homicida se puede elegir a este último. Vicky Donda, que integra el colectivo, salvo Matías Lamens y Facundo Moyano, que rápidamente salieron a repudiar este disparate. Saludo las dos actitudes. Después vino alguna con poca gana de Axel Kicillof. La expresidente de la Nación no tiene nada para decir de su ministro coordinador, de su ministro de Justicia, de su ministro de Interior, de lo que dijo. ¿Cuál es el límite de la discusión? Bueno, este es uno de los episodios. Y el otro ha sido el de Cristina Fernández de Kirchner de decir sorry en cuestiones de hambre, cito textualmente, la Argentina está igual que Venezuela. Uno puede decir un montón de cosas y la verdad que hay para decirlo. Hoy, Irina Tuñón del Observatorio de la Universidad Católica nos decía en la radio, en Radio La Red, que la pobreza creció al 35%. Es gravísimo. Que más de un chico de 17 años para abajo es pobre. Se calcula que va a ser 1,4. O sea, el nivel de pobreza que hay es desesperante. No veo que nadie esté discutiendo esto a la hora de la campaña. Ahora, dicho esto, comparar con Venezuela a la República Argentina, uno podría decir, argumentar por qué es incomparable. Pero yo solo voy a citar a alguien que supongo será del respeto intelectual del kirchnerismo y de la actora Cristina Fernández, que es Pepe Mujica. Pepe Mujica, verdaderamente secuestrado, torturado durante la represión uruguaya, fue presidente del país. Su esposa, Lucía Topolansky, lo mismo, es presidente del Senado. Hoy habló sobre Venezuela. Y sería interesante que los que creen que Venezuela tiene algún punto de comparación de base con la República Argentina, escucharan a Pepe Mujica. Es una dictadura, sí. Y en la situación que está no hay otra cosa que dictadura. Pero dictadura hay en Arabia Saudita con un rey absoluto. La dictadura hay en Malasia, matan 25 tipos por día. Dictadura. ¿Y la República Popular China qué me dice? La verdad que es interesantísimo. Yo sostengo que hay algo en el agua de esta parte del Río de la Plata que hace que sea difícil que alguien que mira políticamente, donde no hay división de poderes, donde hay presos políticos, donde hay medios censurados, no puede decir, eso es una dictadura. Y crea que puede compararlo con una cuestión de base como en la Argentina. Obvio que hay problemas de hambre en la Argentina, muchos y severos. Obvio que hay cuestiones de pobreza que han crecido, absolutamente sí. Ahora, comparar a la Argentina con Venezuela, bueno, quedan 2 semanas. A lo mejor tenemos la suerte y bajamos los adjetivos y subimos los sustantivos y debatimos alguna cuestión que tiene que ver con
¿Qué cosa nos pasa a los argentinos que permite que la cuarta parte de la gente o más sea pobre, que más de la mitad de los jóvenes sea pobre, o en un dato todavía más incrementado, mientras nos dedicamos a jugar a si esto lo dijo tal, me importa, o si lo dijo cual, ya no me importa? Me siento a charlar con Sebrelli. Juan José, qué gusto verlo. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bien, bien. Me gusta verlo bien, Gracias por estar. Bueno, primero, ¿qué le pasa con la campaña electoral? ¿Está entusiasmado? ¿Le importa lo que pasa o poco? Me importa muchísimo, o sea, una campaña importantísima. No es un cambio de un gobierno ni el cambio de una persona, es el cambio de un sistema a otro, de un modo de vida a otro, lo que se juega en esta campaña. Los dos modelos que se juegan. Los dos modelos, el modelo autoritario, no republicano, no democrático, y un modelo democrático con muchas falencias, con muchas debilidades y contradicciones, pero es el modelo de la sociedad que queremos. Cristina Fernández de Kirchner no es democrática ni republicana. En absoluto. Aparte, no lo digo yo, lo dicen sus propios, y ella ahora tampoco porque se cuida mucho, pero lo dicen sus propios seguidores. Escuchemos a Grabois, por ejemplo, que directamente manifiesta, a Grabois y al propio Fernández, que directamente manifiestan la subordinación del poder judicial, por ejemplo, y del poder legislativo al poder ejecutivo. Eso es terminar con la República. Los ataques a los medios de comunicación, eso es terminar con la democracia. ¿El concepto ¿le parece que populismo aplica al kirchnerismo o es otra cosa? Populismo aplica, lo que pasa es que el populismo es un concepto muy ambivalente donde entran cosas muy distintas, donde puede entrar hasta Trump, y que no tiene nada que ver con el populismo latinoamericano. Es muy amplio, pero hay algunos conceptos que yo justamente en el libro que te acabo de dar trato de mostrar de que el peronismo, que en su época se decía que era un fenómeno exclusivamente argentino, nacional, incomunicable, que no había nada. El populismo es un fenómeno histórico, mundial, que ya fue estudiado primeramente por Marx en el 18 Brumario, y se lo llamaba, la palabra populismo recién existe empezó a existir a mediados del siglo XX. Antes Marx lo llamaba bonapartismo. Y después otro gran sociólogo de comienzo del siglo XX, que es Max Weber, lo llamó cesarismo plebiscitado. Es la definición exacta. Me gusta que nos detengamos ahí, porque es cesarismo pero plebiscitado. Claro, una dictadura apoyada por las masas. Eso es la definición más esquemática que se puede hacer del populismo. Ahora, por eso hay populismo de izquierda, populismo de derecha, es decir, hay una cantidad enorme. El populismo de Cristina Kirchner era distinto al populismo de Perón, pero está en la misma línea. ¿Y usted cree que tenía sesgo de izquierda el kirchnerismo? O sea, los 12 años de kirchnerismo, ¿tuvieron sesgo de una mirada de izquierda o no? Claro, tenía la influencia. Perón estaba influido básicamente por Mussolini y Cristina básicamente por Castro, Fidel Castro. Ahora, lo que pasa es que los dos son populismo, un populismo de derecha y un populismo de izquierda, pero hay una base que es fundamental. La no democracia, el liderazgo carismático, ¿no? La movilización de las masas y una economía cerrada, autárquica y estatista. Eso es lo más resumido que se puede decir del populismo. Y ahí entra la izquierda y la derecha. Y ahí en esto de la no democracia es poner como subalterna las instituciones a una supuesta legitimación en las urnas. Yo gané, a mí me votaron, ¿cómo yo voy a tener que someterme al Poder Judicial? No, por supuesto. El mito del pueblo como una entidad supraindividual. Y el pueblo la sociedad es una agrupación de individuos que piensan distinto. Por eso que lo único que se adecua realmente a lo popular, diríamos, es la democracia, que admite las mayores variedades. El mundo es diverso, plural. No es imposible la idea de una unidad nacional
es una idea totalitaria. Absolutamente. O sea, aquellos que proponen la unidad nacional en realidad están buscando... Finalmente, la unidad nacional se consigue a través de una persona, un líder, o un partido o un movimiento. Uno que manda a todos los demás. Ahora, ¿cómo se explica que la Argentina llegue a esta elección sometiendo entre dos opciones que han fracasado en lo económico, ¿no? O sea, Macri ha fracasado en lo económico, nivel de inflación, nivel de desocupación, ¿no? Y Cristina lo propio. Sí. Bueno, el problema es que hay una crisis en el país que no viene de ahora, ni siquiera de Cristina, que es el populismo nace hace 70 años en la Argentina y se mantiene hace 70 años. Es decir, que no es fácil en 3 o 4 años, en una sola presidencia, terminar con eso. Y encima hay una crisis en todo el mundo occidental. La democracia está en baja en la cuna misma de la democracia, que fue Europa occidental. Francia e Inglaterra. En Inglaterra el Brexit. En Francia ya vemos los problemas que tiene Macron para gobernar. Es decir, que es la situación que debe enfrentar la democracia en la Argentina es muy desfavorable. Desfavorable en lo nacional porque tenemos la tradición de 70 años de populismo y de autoritarismos y todavía si nos vamos al siglo XIX tenemos una época donde la democracia no existió, eran gobiernos, el caudillismo, que era también una forma de populismo, el caudillismo y Rosas, que fue realmente un precursor del fascismo, y todo el siglo XX. Es decir, que democracia en la Argentina ha habido pequeños periodos, fragmentos, que siempre terminan rápido. Bueno, usted ha firmado la solicitada de los intelectuales en apoyo a Macri. Sí, hoy salió... ¿Cómo le cayó toda la crítica, todo lo que vino después? Y cada uno sabe lo que... La grieta existe. Evidentemente no vamos a convencer a nadie de populistas o pseudopopulistas, por ejemplo, como la izquierda, que es populismo de izquierda. No la vamos a convencer. ¿Usted vota a Macri enamoradísimo? No. ¿O por espanto? No, ni una cosa ni la otra. Creo que Macri hace lo que puede. Ahora, hay cosas que no las puede hacer. En economía es muy difícil. En otras cosas ha estado bien. La parte política de Macri ha estado bien. Terminar con el default, por ejemplo. Integrarnos al mundo. Todo eso ha estado muy bien. Sí, pero ahora integrarnos a la Unión Europea. Y la parte económica es muy difícil porque hay una contradicción muy grave entre lo económico y lo político y social. Pero digo, porque hay que renovar totalmente el esquema económico en que hemos vivido, que es el esquema de consumir más que producir. Es un esquema que lleva en lo inmediato, en el corto plazo, a un empobrecimiento de la sociedad civil, que no la va a aguantar, y de la clase media, que no la puede aguantar. Yo le decía, enamoradísimo no, o sea... Enamoradísimo no. Yo creo que es la única solución. Salir de este pozo. Pero si no vamos a tener otros 3 o 4 años de tirar manteca al techo, de fabricar dólares y repartir y tirarlos al aire, y después viene otra crisis. Porque ninguno de los gobiernos antipopulistas ha terminado bien. Se dice que solamente el peronismo puede gobernar, pero ¿cómo terminan los peronismos? A los que dicen... esta crisis terrible que está soportando económica, una crisis que estaba escondida bajo la alfombra por el kirchnerismo. ¿A los que dicen que el kirchnerismo cambió, que mejoró, les cree? ¿Que el kirchnerismo cambió? Que cambió, que hay una Cristina nueva. No. Absolutamente. A ver, la verdad del cristianismo está en el Aníbal González, en el Aníbal Fernández y en Grabois, por ejemplo. Eso se expresa, o en Bonafini. Ese es el verdadero cristinismo. Cristina está mandada a guardar un poco porque piensa lo mismo, pero no lo puede decir. Ahora, el que llega a decir prefiero darle
mis hijos a Barreda antes que a una gobernadora. No, bueno, ese es un disparate. Pero ¿qué pasa? Digamos, no hay un freno inhibitorio ni básico para decir una cosa semejante. Sí, no, ninguna. Siempre el Aníbal fue siempre así. Es una animalada, ¿no? Sí. No, siempre fue así. Ahora, lo que ni que a mí no me asombra, ni me molesta, ni me parece que haya que tomar. Lo que sí me preocupa es que los movimientos feministas y democráticos no hayan salido al ataque de eso. Es que hay grieta ahí. O sea, la grieta lleva incluso a abdicar de principios básicos, ¿no? Sí, desgraciadamente es así. ¿Cree que el feminismo en la Argentina instaló una corriente distinta? ¿De verdad es potente como para cambiar cosas? Bueno, yo he apoyado el feminismo, he estado incluso en un movimiento feminista que era la UFA, la primera época del feminismo, la Unión Feminista Argentina con María Luisa Bember, la directora de cine. Uno de mis libros más admirados es El segundo sexo de Simone de Beauvoir, que fue el primer libro sobre feminismo. Pero el feminismo actual está totalmente tergiversado. ¿Por qué? Bueno, porque está del lado del populismo de pseudoizquierda. Presenta ahora, y prometo que lo voy a leer, me llega hoy, Los deseos imaginarios del peronismo. ¿Logró entender qué es el peronismo? Sí. Ahí está Bellas Artes bien explicado. Este libro, la casualidad, es una reedición de otro, muy aumentada y corregida y actualizada, obviamente, de un libro que se publicó en otra fecha clave de la sociedad argentina, de la época preelectoral, que fue el paso de la dictadura militar al alfonsinismo, cuando triunfó el alfonsinismo. Hoy estamos en una situación parecida. No es la dictadura militar, que afortunadamente desapareció, pero es una situación parecida, ¿no? O sea, el riesgo del resultado electoral es un volver a un autoritarismo, que ya no es militar, pero es de otro tipo. ¿Y qué es el peronismo? Viene un ciudadano danés que en su vida estuvo en la Argentina y le pregunta a Sebrelli, ¿qué es el peronismo? Bueno, es decir, no se puede contestar así rápidamente, para eso he escrito yo este libro y otros libros. Siempre he hablado sobre el peronismo en usted ha sido recurrente. Ha sido recurrente porque es parte de mi... La política es el destino, decía Napoleón. Y mi destino ha sido el peronismo. Yo nací con el golpe militar del 30. Golpe militar que ya tenía cierta predicción del populismo, porque estaban ahí. El padre del populismo argentino es el nacionalismo católico, que fue el que hizo el golpe del 30 y que va a repetirse aún con las mismas figuras, salvo Uriburu, que murió, en el golpe del 43, donde nace el peronismo. El peronismo no nace de una rebelión obrera del 17 de octubre. Nace en un golpe militar fascista del 4 de junio de 1943. Eso es lo que hay que recalcar. El levantamiento del 17 de octubre no hubiera podido darse si no hubiera tenido el apoyo de parte del ejército que estaba en el gobierno y de la policía, que era el jefe de policía era un amigo de Perón. Entonces, de otra manera hubieran cerrado el puente y no había 17 de octubre. Ahora, la prueba está que no pudo haber otro 17 de octubre cuando cae Perón. El género peronismo admite diversas y contradictorias especies, porque aquella vieja frase de hay democristianos, hay socialistas, hay conservadores, y que le preguntan a Perón y peronistas somos todos. Sí, somos todos. Es una brillantez para englobar según las circunstancias. Digamos, ¿cómo convive el peronismo de Cristina con el peronismo de Menem? ¿O el peronismo Puerta de Hierro con el peronismo...? No, nada que ver. Bueno, Menem es lo menos peronista que no hubo un autoritarismo, no hubo, por ejemplo, persecución al periodismo. Los periodistas decían cualquier cosa, decían que Menem robaba abiertamente. No hubo eso y hubo
una internacionalización de la economía, se integró al mundo. Es decir, que esos dos aspectos no son típicamente populistas. Después, la corrupción, sí, pero una corrupción que era insignificante al lado de la corrupción de los Kirchner. Pero sí, cambia. Y tampoco Cristina. Por ejemplo, el populismo actual no se apoya ni en el ejército ni en la iglesia. Ya hay una diferencia. Pero yo digo, claro, pero sí hay otras, los ejemplos que pusimos antes, de lo que es común a todos los populismos, es el liderazgo autoritario, es decir, la sustitución de la República Democrática por un autoritarismo. Eso es igual a todos, en ese sentido es igual Cristina que Perón. Tal vez más Perón que Cristina, porque Cristina quiso, los kirchneristas atacaron a Clarín, pero Perón, que no atacó, cerró directamente, tomó a la prensa, que era el Clarín de la época. Claro. No lo pudo hacer el kirchnerismo, bueno, por razones de época y demás. Es decir, que esos dos fenómenos, el autoritarismo político y el nacionalismo económico, son lo común a todos los populismos. Usted y en el caso, por ejemplo, sí, bueno, el caso de Cristina, que no tiene el apoyo del ejército aunque ya últimamente también lo buscó el apoyo de parte del ejército. Con Milani. Y no tiene tampoco el apoyo de la iglesia. Usted trajo acá a la mesa el tema de la corrupción de la época kirchnerista, sí, que en algunos casos luce evidente. Sin embargo, le pasará, y pienso en su libro sobre las religiones, le pasará que se encuentra con muchísimos adeptos al kirchnerismo que niegan que esté demostrada la corrupción. ¿Qué contesta eso cuando dicen no está demostrado? No está demostrado, pero es el Poder Judicial. No es un poder político el que ataca, como pretenden, el que ataca en este momento, o el que ha llevado preso prácticamente a todo el plantel del gobernante del gobierno anterior. Son los jueces. Ahora, todos los jueces, hay muchos jueces corruptos, indudablemente, los hay, pero que se hayan puesto de acuerdo, están los jueces, están los cuadernos, documentos, están los videos de la Rosadita. Nunca jamás un delito tan extendido como el de la ruta K del dinero, la ruta del dinero K, nunca ha sido tan probado como este. Películas, videos, cuadernos, jueces, fiscales. Bueno, la explicación, la contestación que se da de esto, ¿dónde está la plata? Porque buscaron desenterrarla. Está desparramada por el mundo entero. Hay montones de paraísos fiscales en el mundo. Digo, si se encuentra con alguien que le dice... Y después están las propiedades inmuebles, los hoteles. Si se encuentra con alguien que le dice, no me consta que Cristina robó, ¿usted qué dice? ¿Dónde sacó todo el modus vivendi, los hoteles, los pisos que tiene invertidos? Todo eso, ¿dónde lo sacaron? Pero no siente que... Como abogada exitosa. Pero no siente que... abogada de Santa Cruz. Es decir, cuando le preguntaron en Estados Unidos, no supo qué contestar. Tuvo que contestar algo que es fácilmente indemostrable. Pero no siente que hay como una cuestión religiosa, vuelvo a la religión, casi una cuestión dogmática, fundamentalista, me parece que más que religiosa, ¿no? O sea, nuestra líder... Es intocable. Sí, es así. Es así. El populismo es una religión política. El líder es Dios. ¿El macrismo construyó una contracara, una religión política antagónica? ¿No siente que también hay mucho fanatismo también de parte de cierto sector del macrismo? Puede haber un esbozo, un atisbo, nada más. Macri hasta ahora se ha mantenido, en cierto modo, bastante. La prueba está de que pone de vicepresidente a alguien de su partido rival. Ahora, que comparte, no obstante, su idea republicana. Porque no sé, Pichetto, yo lo he escuchado en algunos discursos antes de dar el paso. Y eran discursos de, pero ¿cómo este hombre puede estar en el peronismo?
porque eran discursos republicanos. Era el discurso sobre, por ejemplo, que ahí yo lo conocía a Pichetto, sobre la ley de aborto. Eran discursos muy democráticos, muy republicanos. Me parece que ahora está bien ubicado. Es el mismo Pichetto que defendió la 125 de Cristina, ¿no? Aquella noche del voto no positivo de Cobos, sí. El vocero de Cristina era Pichetto. Sí. Eso es más lejano. Yo no lo conozco. En esa época yo ni leía un discurso de Pichetto. Yo a Pichetto lo empecé a conocer en este último año. Creo que lo primero que escuché es el discurso que hizo a favor de la legalización del aborto, que dije, yo podía haber firmado esto tranquilamente. Y los discursos que hace ahora, que son discursos completamente republicanos. Intente definirlo políticamente a Macri. Macri, que es un conservador, es un hombre liberal. ¿Qué es Mauricio Macri? Yo diría es un hombre de centro, pero en el liberalismo, hay un liberalismo de derecha y un liberalismo de izquierda. Y Macri oscilaría. Pero un liberalismo de derecha, por ejemplo, es Alzogaray. No es Macri eso. Un liberalismo de izquierda sería la socialdemocracia europea. En la que yo me ubico. Claro. Yo no soy macrista en el sentido que no soy liberal. Podría decirme que soy liberal de izquierda, y como es muy confuso decir liberal, hay que explicar qué es lo que uno entiende de izquierda. Yo creo que izquierda y derecha como sustantivos no existen como adjetivos de otra cosa. Liberal de izquierda, que es la socialdemocracia europea. Mis ídolos no son políticos, son Felipe González, por ejemplo. O Sanguinetti en la Argentina. En Uruguay. Digo, en Macri no es los 90. Macri no es Menem. No, es otra cosa. No es otra cosa. Sí. ¿Le genera atractivo la figura de Marcos Peña cuando leerlo, verlo? Es un portavoz de Menem. De Macri. De Macri. En algún momento creo que usted fue invitado a hablar con el presidente. Sí, hace poco. Hace poco. Varias veces fui invitado. Antes de asumir el gobierno, bueno, nos encontramos en el edificio. ¿En la Casa Rosada, no? Centro Cultural, no, el Centro Cultural de Barracas. Ah, en la usina. En la usina del arte, exacto. En la usina. Y ahora no, es un hombre que escucha. Ningún presidente me llamó a mí para pedirme consulta. Me llamó, ¿qué es lo que hice mal? Me preguntó, ¿qué es lo que hice mal? Y yo le dije, bueno, lo primero es el día de la asunción al mando, haber desparramado optimismo, esto lo sacamos. No, tendría que haber dicho, el país está quebrado, está fundido. Y esto va a tardar mucho tiempo en sacarlo. Y podría haber hecho un epígrafe de la famosa frase de Churchill: solo les puedo prometer sudor y lágrimas, saco la parte de sangre, sudor y lágrimas. Y al final está la victoria. Eso es lo que tendría que haber dicho, se equivocó. Porque ahora ya lo puede decir. Ahora la herencia, no la herencia, vuelvo a repetir, del kirchnerismo, la herencia de 70 años, de Perón en adelante, de todo el populismo. Eso es lo que es. Y segundo, bueno, la parte económica, evidentemente que él no la vio. Tendría que haber puesto un ministro de Economía. Yo creo que tiene que haber un ministro de Economía, un superministro de Economía para solucionar el principal problema que tiene el país, que es la inflación. ¿Y qué le dijo cuando usted le dijo esto? ¿Cómo reaccionó? No, ahí no dijo nada. Con respecto a lo primero, sí, asintió que debía haber dicho eso. Pero con respecto a lo segundo, no dijo nada. Vargas Llosa, en Conversación en la Catedral, se pregunta cuándo se embromó el Perú. Sí. ¿Cuándo se embromó la Argentina? Se embromó, yo la asistí a eso, el 4 de junio de 1943 a las 10 de la mañana, cuando entra el golpe militar y termina con la democracia endeble que existía. La democracia fue siempre muy débil y muy endeble.
En el golpe del 43 y lo que vendrá 45 y 46. 45 y 46, pero que es una herencia desde entonces, del 43. No el 30 es el primer golpe realmente, pero fracasa, porque después viene Justo, que es otra cosa. Justo no intentó crear un liderazgo carismático ni una economía cerrada, no, fue otra cosa. Hasta el 43, que viene a volver al 30, pero ya más fuerte. Y del 43 al 83 hay una continuidad, con algunos momentos muy fugaces y endebles de democracia. El gobierno de Ilia, el gobierno el gobierno de Frondizi era un gobierno muy manejado por la Iglesia y por el ejército, muy manejado. Su íntimo amigo y asesor económico no podía entrar en la Casa Rosada, tenían que encontrarse en casas privadas porque el ejército se lo prohibía. Puede haber tenido grandes intenciones, y finalmente terminó ¿cuál es el ministro de Economía de Frondizi? Alzogaray, un liberal conservador, un hombre de derecha. No. Con la enorme diferencia. Creo más, me parece mejor Ilia, por ejemplo. Ilia me parece mejor. Con la enorme diferencia de la trayectoria y de la importancia, compartimos un calificativo. A mí me dicen gorila y usted lo liga. Sí. ¿Qué le pasa cuando le dicen gorila? Primeramente, que me parece que animalizar una posición política es lo mismo que los castristas que hablaban de gusano. Me parece malo, y además es frívolo porque es una palabra sacada de un programa cómico, nadie se acuerda del origen. Me parece feo. Que me llamen antipopulista, sí, es eso, soy antipopulista. ¿Y antiperonista? Y del momento que el peronismo es populismo, soy antipopulista. Cabe. Sí. Yo creo que la grieta existe y que no se zanja así simplemente, pero no hay posibilidad de unión entre un sistema que no cree en la democracia y un sistema que cree en la democracia. No hay. Hace falta tener puntos en común para ver una convergencia, para ver una coalición. Individuos peronistas, sí, como el caso de Pichetto, porque Pichetto tiene un pensamiento republicano y democrático que no sé cómo, que no lo tuvo en una época seguramente, la que usted me reconoce, que no lo tuvo en una época que últimamente lo tenía. Pero digo, si usted tuviera que calificar la opción agosto, octubre, noviembre, ¿es democracia Macri o autoritarismo Fernández? Sin la menor duda, el tercerismo, la tercera posición, fracasó. Está bien, sí, sería muy interesante. La avenida del centro fracasó. No tiene votos. Juan José, después de escribir el libro de Dios y este análisis de las religiones, ¿sintió que había escrito su obra? Sí. Yo creo que es mi mejor obra. Mire, yo que insisto que a mí me parece una obra estupenda. La pregunta es solo para introducir a los que no la han leído. ¿Dios existe? Bueno, no es para decir sí. Justamente yo adopto una posición agnóstica. ¿Por qué una posición agnóstica? No es una posición intermedia. Porque Dios no existe, evidentemente es una fantasía, es una leyenda, es un mito. Pero a la vez la ciencia hasta ahora no ha podido explicar el origen del universo. Se ha adelantado mucho con la teoría del Big Bang, con la teoría de la evolución, pero no se ha podido explicar la creación del universo, no se ha podido explicar el surgimiento de la conciencia humana. Eso todavía no se ha podido. Entonces, no puedo decir que soy materialista, por ejemplo, porque no hay explicación todavía de eso. Tampoco soy un agnóstico absoluto, porque soy un agnóstico relativo o débil, porque creo que sí, la ciencia sigue progresando, el racionalismo. Hoy somos más racionales que lo que éramos en la Edad Media, obviamente, o incluso en el siglo XIX, pero todavía falta algo. Entonces, seamos agnósticos. Es casi una actitud respetuosa
a la propia inteligencia ser agnóstico. A la propia inteligencia. Y yo digo que en política la democracia es el agnosticismo político. Porque la democracia admite cosas que le repugna, admite que haya un partido antidemocrático. Es hermosa, es una figura hermosa. Sí. La democracia es a la política lo que el agnosticismo es la religión. Es a la religión, sí. Yo creo eso. ¿Y tiene alguna fantasía respecto de, más allá de su apego a la ciencia, de un motor único, hacia una cosa aristotélica, de un único motor? Pero hasta ahora no se ha podido mostrar cuál es ese motor, cuál es esa inteligencia, el universo inteligente. No podemos saberlo, porque además el universo no es tan inteligente, está lleno de cosas absurdas. El cuerpo humano está lleno de cosas absurdas. Por ejemplo, y lleno de otras cosas que son completamente, no puedo decirlas, pero son las que a veces un poco asquerosas. Pero otras que uno los partidarios del universo inteligente hablan del ojo humano, la cantidad de combinaciones y de redes tan complicadas para que el hombre pudiera ver. Ahí está a favor. Pero por otro lado hay cosas que son absolutamente inexplicables. Dentro de esa cosa, de la absurdidad que usted mencionaba en el universo, ¿inscribe la brevedad de la vida? Quiero decir... Es una. Se ha prolongado, pero... Sí, esa es una de los absurdos, digamos. Su agnosticismo débil, se lo voy a robar, quiero que sepa que se lo voy a robar, lo voy a citar. Absolutamente. Me lo voy a apropiar. Su agnosticismo débil lo lleva a pensar en la finitud, o sea, en la finitud de la existencia en este plano. Y claro. O sea, la muerte es un absurdo. Todo lo que uno hace y va a quedar en la nada. ¿Y entonces para qué esta existencia? Bueno, por eso soy agnóstico. Estoy casi pidiendo... No, creo que el mundo ha mejorado mucho. ¿Para qué? No, algo ha mejorado. Hemos progresado enormemente. Hay que leer historia para saber lo que se ha progresado, pero no del todo. La barbarie, la irracionalidad sigue presente. Hemos avanzado mucho. Por eso es que sigue habiendo regímenes espantosos, aún hoy en día. Bueno, el nazismo fue algo impresionantemente espantoso, pero hoy en día el islamismo es lo mismo que el nazismo, con menos poder, el fundamentalismo islámico. Sí, claro. El fundamentalismo islámico. Pero digo, mire qué pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida es luchar justamente para que la parte racional y más humana y más buena del hombre pueda triunfar sobre la otra. En el cerebro humano hay una corteza, que es la corteza de la racionalidad, que es muy finita, es la última. Y la corteza más antigua es la corteza que nos identifica con los reptiles, por ejemplo. Con lo instintivo, que es la corriente, lo irracional. Bueno, tenemos que tratar de que la parte racional predomine sobre la parte puramente instintiva. O sea, el sentido es esta pelea, un partido entre la racionalidad y la irracionalidad. Total. ¿Iríamos perdiendo? ¿Cómo lo ve usted en el partido? ¿Cómo está yendo? Y tenemos épocas de irracionalidad total. Los primeros años del siglo XX fueron una racionalidad total, ¿no? Con el nazismo, el estalinismo. Y ahora yo diría que después de un periodo realmente brillante, como fue toda la segunda mitad del siglo XX, que fue muy brillante, ahora estamos nuevamente, yo creo que dando un paso atrás, con el florecimiento de los populismos, de los neopopulismos en Europa, en la cura misma de la modernidad y de la racionalidad. Inglaterra con el Brexit, Francia que le queman la calle, París ardiendo las calles con un gobierno que es más o menos muy parecido al de Macron, muy parecido.
Se avanzaron en un montón de conquistas, derechos de las mujeres, Sí, de los colectivos minoritarios como la comunidad gay. ¿Se avanzó sólidamente? ¿Usted siente que están en riesgo? No, están en riesgo. ¿Cuántos países? Todavía en el Oriente hay pena de muerte para los homosexuales, todavía hoy. Claro. Y las mujeres, la vida y las lapidan. Las lapidan, por supuesto. No, y en la Argentina y en el mundo occidental ya vemos Bolsonaro, Trump, son homofóbicos, son misóginos. No hacen mucho, no hacen demasiado, pero están ahí. Quiere decir que es un peligro. Siempre está latente. La irracionalidad total está latente. La misoginia y la homofobia en la Argentina sigue vivita y coleando. Sigue vivita y coleando. Lo bueno es que haya leyes que la prohíban. Sí, claro. O que amplíen derechos como el matrimonio igualitario. Eso se lo debe más a los gobiernos democráticos. Ese es un reconocimiento. La ley de matrimonio igualitario es un reconocimiento para el gobierno de Néstor, de Cristina. Pero la libertad, la igualdad de los homosexuales no empezó con Cristina, empezó con Alfonsín. Sí, claro. Sí, claro. Cristina, Alfonsín le agregó, los Kirchner le agregaron eso, un poco porque estaba tácticamente, porque a los malditos se les importó nunca eso. Es como hizo Perón cuando se llevó mal con la iglesia, que puso el divorcio, no le importó para nada. Era nunca el modo de castigar. Y este es un modo de castigarlo cuando estaba mal con Bergoglio. ¿Qué le pasa con la figura de Bergoglio, Juan José? No, creo que es el líder mundial del populismo. Abiertamente, yo le dedico dos o tres capítulos, ¿no? Y a toda la historia, ¿no? Durísimos, por cierto, son los capítulos. Durísimos, pero verdaderos. Muy documentado. La prueba está que los católicos no me han contestado. Yo esperaba ataques terribles. Nadie me contestó, porque no tienen argumentos. ¿Del escenario político argentino le seduce alguien en particular? ¿Ve Vidal, ve Carrió? ¿Qué le pasa con estas dos mujeres tan preponderantes? Yo simpatizo con Carrió. Yo simpatizo bastante con Carrió. Porque pero tiene una inestabilidad personal que la hace peligrosa. Pero yo coincido. A mí me gustó mucho cuando Carrió sacó en una elección que se presentó, sacó el 1%. Sí. Peor eso. Y lo dijo directamente, la sociedad argentina está loca. Y yo creo lo mismo. ¿Y de Vidal qué le pasa con María Eugenia Vidal? Bueno, Vidal me parece muy buena, pero viene de otro lado que yo no estoy de acuerdo, viene del lado del catolicismo, ¿no? Prometo que voy a leer los deseos imaginarios del peronismo. ¿Del peronismo rescata, digamos, hay algún, me dijo Pichetto, pero digo, rescata algún dirigente que diga, bueno, ¿se sale de esta matriz que usted definió como antidemocrática? ¿O ser peronista es ser antidemocrático? Del peronismo clásico, creo que era todo antidemocrático. Digo, del peronismo clásico, el periodista clásico es antidemocrático. Es antidemocrático. Nos van a decir gorila por un mes seguido, le aclaro, ¿eh? Ya, no le importa nada, ¿no? No importa nada. ¿Qué lee? ¿Qué lee habitualmente en su casa? Todo. Leo literatura, leo filosofía mucho, sociología, y mis libros son un poco esa síntesis. Yo creo en la interdisciplinariedad. No creo en una disciplina cerrada, la filosofía o la sociología. Creo en todos, en la relación de distintas disciplinas. Mis libros son una relación entre historia, filosofía y sociología. Yo no puedo, con influencia de literatura incluso. Yo no podría decir que cuando me dicen sociólogo, sí, soy sociólogo, pero no soy realmente sociólogo. Soy más que sociólogo. Por eso me siento muy cómodo el género del ensayo, porque el ensayo es un poco eso. Cruzar. El cruzar. Siempre tengo la fantasía de que en los medios masivos como la tele hay alguien que lo está viendo y que no está inoculado por el virus de la lectura y que por ahí se siente inspirado viéndolo a usted. Sí, yo creo que la lectura es fundamental para el pensamiento. No hay pensamiento sin lectura. Lamentablemente, la lectura está en decadencia en las nuevas generaciones. Pero digo, la tecnología en ese sentido ha hecho mucho mal. Ha hecho mucho bien, pero ha hecho mucho mal. A mí me sirve mucho, claro, Internet, muchísimo.
Pero yo sé lo que hay que buscar. Los chicos no saben. ¿Inspire a alguien que no ha leído nada con algún texto que diga, esto a mí me ayudó en mi vida para sumergirme en la literatura, en lo que la filosofía? Sí, los textos que después uno los supera, por supuesto. Pero Sartre, por ejemplo, en su momento fue muy importante. Y a través de Sartre llegó a Hegel y a Marx, que son dos pensadores que yo todavía reivindico, a pesar de que hoy son demonizados. A Marx se lo demoniza, y porque los que se llaman marxistas no son más, son estalinistas, pero no son marxistas. Marx era democrático. Hay que leer todos los escritos de él, era muy contradictorio. Lean, si no quieren ir a leer los libros más científicos de Marx, que son muy difíciles, complejos, pero lean el Manifiesto Comunista. La primera parte es absolutamente una exaltación total de la modernidad y de la racionalidad. La segunda parte es mala, está anticuada. Y hay que leer a todos los autores clásicos, hay que leerlos con pinzas, desechando lo anticuado y rescatando lo recuperado. Bueno, y en Sartre, quien crea que es inaprehensible, desde alguna novela como La náusea se puede empezar a introducirse totalmente, La náusea, totalmente. Sartre dice que en el existencialismo es un humanismo. Él dice que antes de ser pesimista, decir que la vida no tiene sentido, sí, el hecho de la finitud lo arroja uno a una existencia para que cobre sentido. El sentido se lo da el hombre. Sí. ¿Y cuál es el sentido que usted le encontró a su vida? A mi vida lo encontré en el pensamiento, en la difusión de mis ideas, básicamente. Nada menos. Soy un escritor. Mi identidad es ser escritor. Usted va a un hotel y le pone profesión, escritor, pone en el... Sí. ¿Y cuál es...? Una profesión que cuando yo empecé no existía acá en la Argentina, ser escritor. Ahora sí, después de los últimos décadas del 60, cuando los escritores empezaron a aparecer en televisión, ya tienen otra jerarquía. Pero cuando yo empecé a escribir en la década del 50, no tenía sentido. Sálgase un poquito del ensayo, vamos a la literatura, a la ficción si quiere. ¿No puede dejar de leer a qué autor? A Thomas Mann, por ejemplo, La montaña mágica de Thomas Mann, En busca del tiempo perdido de Proust. Autores los que se pueden sacar ideas filosóficas, muchísimas. ¿Y algún argentino? Argentino, bueno, los dos escritores argentinos, Borges y Arl. Pero con Borges yo no coincido en todo, y con Arl ya no lo leo más. No, creo que es un autor anticuado. Pero son dos autores que me han marcado mucho. ¿Cómo se las arregla para leer nuevo o releer lo que le gustó? Tiendo más a releer. Pues ya sé es placentero. Y cuando se pone a leer un libro nuevo, el riesgo es grande. Sí, el riesgo es grande. Novelas, por ejemplo, digamos de las últimas épocas, yo rescataría a Vargas Llosa, pero me gustan más las ideas de Vargas Llosa que como narrador. Y una novela que me parece que es excepcional es El hombre que amaba a los perros, de Padura. De Padura. Ese me parece. Pero es una novela al estilo de las novelas del siglo XIX, que son las que a mí me gustan, o de primera mitad del siglo XX. Casi frente a usted es una temeridad la pregunta que voy a hacer, pero como es la primera vez que está acá y se lo hago a todo el mundo, bánqueme la pregunta. ¿Nos morimos y qué pasa? Soy agnóstico. Yo creo que no pasa nada. ¿No? Soy agnóstico. Es ahí, metro 20, 6 feet under, como dicen los americanos, y ahí se terminó. ¿Y el recuerdo es un modo de perdurar? Creo, en la última página, no hace falta que leas todo el libro, la última página yo justamente hablo sobre los deseos de inmortalidad, la única inmortalidad, el que yo espero, es la inmortalidad de mis obras. Es que alguien lea mis libros dentro de 100 años, por ejemplo. Eso es lo único. Es una inmortalidad pobre, pequeñita, pero es la única. La mortalidad de la conciencia, pero la conciencia está unida al cuerpo, el cuerpo se corrompe.
Bueno, le voy a llevar la contra y lo voy a leer con tantísimo gusto desde esta noche entero su libro. Lo recomiendo mucho, Los deseos imaginarios del peronismo. Y quiero decirle que ha sido un placer enorme recibirlo. Igualmente a mí. Me gusta verlo bien. Gracias por venir. Gracias. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta la próxima.